Bueno, por acá estoy de vuelta con un problema de cálculo y resistencia de conductores. El ejemplo dice así: la figura muestra una batería conectada a una combinación de dos resistores cilíndricos coaxiales. El radio exterior R2 es el doble del radio interior R1 y la resistividad de la resistencia exterior también es el doble de la interior. Si R1 es la resistencia del resistor interno, calcule la resistencia de los resistores, tanto interno como externo, además de la resistencia total del conjunto de resistores. Bien, siempre es bueno, como les he dicho, tomar un tiempo para analizar el problema y ver una posible vía de solución. Aquí le voy a explicar algo, ¿no? Un conductor, aquí dice que es un resistores cilíndricos coaxiales. Esto es un cable, ¿verdad? Entonces, de esa parte de coaxial lo que significa es que hay un conductor y ensamblado sobre ese primer conductor existe otro ensamble de un conductor externo. No sé si han visto el cable coaxial de los televisores. Es parecido, hay un cablecito dentro pequeño y encima de ese cablecito de cobre hay otro conductor más delgado. Ese es diferente porque ese es apantallado, ¿ok? Pero en este caso son dos conductores pegados uno del otro. Vamos a suponer que el que tiene radio R1 sea, por ejemplo, de plata, y el que tiene radio, el pedazo del segundo conductor, que es solamente el gris más claro, sería cobre, por ejemplo. Entonces aquí me dan una longitud de conductor L de un punto A a un punto B, los radios, el potencial o la batería me la dan. Fíjense que la batería está conectada al interior, al conductor interior, etcétera. Como datos, leyendo el problema podemos sacar los datos, y los datos serían los siguientes. Fíjense, me están hablando de conductores cilíndricos, ¿ok? Conductores cilíndricos, un cable que tiene dos materiales, vamos a decirlo así, uno delgado, que sería el de radio 1, y uno más grueso. Encima de ese delgado está el segundo conductor o resistencia. La longitud del conductor es L. El radio interior me lo están dando, que es R1. El radio exterior me están dando, que es R2. Y el problema dice que el radio exterior R2 es el doble del radio interior R1. Entonces aquí de una vez ponemos que R2 es el doble de R1. Sería esta ecuación que está aquí. Me dicen que si R1 es la resistividad del resistor interno, quiere decir que R1 es la resistencia del resistor o del conductor de radio 1. R1 sería este que está aquí, ¿verdad? El que va a todo lo largo punteadito, ese sería el resistor 1. Y R2 es la resistencia del conductor de radio 2, es decir, el que va desde aquí, desde el borde de R1 hasta R2, ese sería el segundo conductor. Adicionalmente, el problema me dice que hay una densidad Rho sub 1, que sería la resistividad del conductor de radio 1, y Rho sub 2 es la resistividad del conductor que va de R1 a R2, y también me dicen que esa resistividad del segundo conductor es el doble de la resistividad del conductor 1. Me piden calcular la resistencia de los resistores tanto internos como externos. Quiere decir que tenemos que calcular R1 y R2, resistencia 1 y resistencia 2. No se confunda esta R mayúscula con esta R de los radios, ¿ok? Y adicionalmente me piden que calcule la resistencia total del conjunto de resistores, que la vamos a llamar RT. Bien, empecemos entonces. Una vez ya obtenidos los datos, sabemos que vamos a calcular la resistencia de el conductor 1, que sería el conductor este que va aquí punteadito, sería aquí adentro, y la resistencia del 2 sería la concha, vamos a decirlo así, que está cubriendo al conductor 1.
Entonces vamos a calcular la resistencia del conductor interno. O sea, solamente vamos a sacar el conductor interno. Esa resistencia la vamos a llamar R1. El conductor interno dijimos que tiene, de acuerdo a la figura anterior, tiene una longitud L, tiene un radio 1 y la resistividad es Rho sub 1. Vamos a usar la ecuación que define la resistencia, que la vimos en las clases teóricas. Dice que la resistencia es igual a la suma de la división de resistividad sobre área por un diferencial de longitud, que sería tomar un diferencial del conductor y calcular el área en ese diferencial y después expandirlo por todo el conductor, que sería el proceso de integración. Este conductor de radio 1 tiene un radio R1, ¿verdad? Y la resistividad vale Rho sub 1. Como es un conductor de longitud constante y de radio constante, el área va a ser constante. Entonces, definiendo R1, sería la integral desde A hasta B de la densidad del conductor o de la resistencia, que sería R1 del resistor, el área 1. El área 1 y la resistividad son constantes, la puedo sacar fuera la integral y me queda la integral de AB de un diferencial de longitud. Y como esto es una longitud constante, sabemos que esto que está aquí, al integrar desde A hasta B del diferencial de línea, eso me va a dar el largo del conductor, que sería L. Entonces R1 es Rho sub 1 sobre el área 1 por la longitud del conductor. Vamos a calcular el área 1. Sabemos que esto es un área circular, ¿verdad? Si es un área circular, el área del círculo es pi r cuadrado. En este caso, el radio es R1, entonces pi r cuadrado, sustituyo R por R1 y me queda pi R1 al cuadrado. Luego este valor, pi R1 cuadrado, lo sustituyo aquí en la ecuación de R1 y me queda el valor de lo que vale la resistencia 1, que sería Rho sub 1 pi R1 cuadrado por L. Si el radio 1 y la longitud tienen unos valores, es decir, que el conductor me define los valores, simplemente lo metemos allí y eso va a tener un valor. Muy bien, para el cálculo de la resistencia del conductor externo, el conductor externo R2, fíjense que ahora solamente vamos a tomar esta partecita gris, ¿ok? Esta partecita gris, ya este interior de aquí lo sacamos, con él no se va a trabajar porque el conductor externo es lo que cubre al conductor interno, solamente esta concha que está aquí, ¿ok? Eso iría desde R1 hasta R2, de aquí a aquí, de aquí a aquí, o sea, toda esta área externa que está por acá, que va de este R1 hasta R2. La longitud del conductor también es la misma, ¿ok? Vamos a usar igual la ecuación de resistencia, que es esta que está acá, general, y ahora como tenemos una resistividad 2, el área es diferente, entonces tenemos resistividad 2, área 2, para la resistencia 2, por un diferencial de longitud. Fíjense, aquí les estoy otra vez colocando que este conductor sería la región desde el exterior de R1, ¿verdad?, hasta R2, del exterior de R1 hasta R2, y su resistividad es Rho sub 2, que es esta que está aquí. Entonces, ¿qué tenemos? La resistividad Rho sub 2, ya sabemos que la resistividad y el área pueden ser constantes. Me va a quedar esto que está aquí. Sabemos que la integral de A a B por el diferencial de línea, eso no va a ser otra cosa más que L, la longitud del conductor. Y seguidamente vamos a calcular el área 2. El área 2, como les he dicho antes, es solamente la conchita esta que está acá, ¿verdad? Esa área sería, si yo tengo el círculo grande completo, el círculo de radio 2, y le resto el círculo de radio 1, o sea, le quito el círculo de radio 1, me queda justamente este pedacito
verde que he colocado allí. Así, ¿verdad? Solamente me va a quedar el pedazo verde. Entonces, el área 2 sería la diferencia del área circular externa completo, ese círculo completo de radio 2, menos el área circular interna, que es el círculo de radio 1. Entonces, el área de un círculo ya sabemos que es pi r cuadrado. Entonces, el área del círculo externo, pi r2 al cuadrado, r2, ¿verdad? El círculo grande, menos el área del círculo interno, que sería r1. Entonces, el área sería pi r1 cuadrado. Muy bien. El problema también me dice que el radio 2, ¿verdad? El radio del círculo externo es igual al doble del radio 1. Entonces, eso lo sustituyo aquí en R2 y resuelvo. Entonces me queda pi por R2, pero R2 vale 2R1 al cuadrado, menos lo demás queda igual. Entonces, aquí me queda pi, 4pi R1 al cuadrado, 4pi por R1 cuadrado, menos pi por R1 cuadrado. Allí esto se puede sumar porque es R1 cuadrado, entonces 4pi menos pi sería 3pi. Entonces me queda 3pi R1 cuadrado. Entonces que el área 2 vale 3pi R1 cuadrado. ¿Qué hago con esto? Esta área 2 lo voy a sustituir aquí. Y adicionalmente también me dice el problema de que la densidad 2 es el doble de la densidad 1. La densidad 2 es el doble de la densidad 1. También sustituyo eso aquí en ρ2, aquí en ρ sub 2, pues sustituyo ρ sub 1, que sería la densidad del conductor 2, y el área 2 lo que acabamos de calcular. Y aquí sustituimos, me queda esto. Aquí yo puedo sacar para acomodar de una manera específica para expresar R2 en función de R1. Fíjense que esto es ρ sub 1 pi R1 cuadrado por L. Eso fue lo que calculamos antes. Eso es R1. Entonces, al sacar ese 2/3 fuera, quiere decir que R2 es igual a 2/3 de R1. ¿Ok? R2 igual 2/3 de R1. ¿Ok? Porque este resultado que está aquí es el mismo valor de R1 que calculamos antes. Ok, el otro cálculo que piden es el de la resistencia total del circuito, o de los dos resistores que están allí involucrados. Entonces, es un cable, es un conductor, vamos a decir, es un conductor metálico cilíndrico y está envuelto por otro metal, ¿verdad? Un metal cilíndrico que es el de radio 1 envuelto por otro metal. Desde el punto de vista, fíjense que la batería no la vamos a usar, pero esto sirve para ver de que la batería está conectada al conductor interno, está conectada al conductor interno, y el conductor interno a su vez se conecta con el conductor externo a través de el ensamble que hagan del conductor. Entonces, esto que está aquí claramente se ve, R1 está pegado con R2. Entonces, claramente esos dos conductores o resistores estarían en paralelo y se vería así. ¿Ok? Se vería así. Entonces, la resistencia total no es más que calcular el paralelo de R1 con R2, pero es interesante hacer esa visualización. Quizás a lo mejor muchos de ustedes dirán, wow, ¿cómo sé que eso está en paralelo? Bueno, eso es parte de lo que tienen que practicar, leer libros, etcétera, para poder ir identificando. Entonces, es un cable, un conductor envuelto por otro conductor, un metal envuelto por otro metal. Entonces están pegados, obviamente. Al estar pegados, las dos resistividades, las dos resistencias se quedan en paralelo. Entonces la R total, aquí como están en paralelo, va a ser se saca por los inversos, ¿verdad? 1 sobre R total es el inverso de R1 más el inverso de R2. Si despejamos R total, como son dos resistencias, queda R1 por R2 entre R1 más R2. Eso sustituimos los valores. R1 lo voy a dejar en función de R1, ¿verdad? R1 es
R1 y R2 es 2/3 de R1, que lo acabamos de calcular aquí. Sustituimos y resolvemos, y eso me va a quedar, al sumar, me va a quedar como 2/5 de R1. 2/5 de R1. Entonces, el valor de la resistencia total lo podemos decir, dar la respuesta como 2/5 de R1 o 2/5 de la densidad 1 sobre pi por R1 cuadrado por la longitud del conductor. Y de esta manera estaríamos dando las respuestas, las 3 respuestas que nos pide el problema. Repásenlo, estudien, espero que lo hayan entendido. Es un problema interesante, pueden inventar otros problemitas y resolver. Ok, luego hasta aquí este ejercicio.